En videos anteriores hemos hablado brevemente sobre la evolución espiritual y los procesos de evolución física que ha tenido la humanidad hasta el momento. Ya vimos que ha evolucionado durante miles de millones de años para llegar a este punto, que son 7 etapas, y 3 de descenso, una de equilibrio y una de ascenso, y que vamos exactamente en la mitad, o sea, en la tercera y media etapa aproximadamente de ese proceso. O sea que ya estamos empezando el proceso de ascenso, cuando la divinidad ya se materializó. Ahora la materia empieza a espiritualizarse. Pero en este video vamos a hablar del cuerpo intelectual, del cuerpo mental del hombre, que es el que une el cuerpo espiritual con los cuerpos materiales. Para el efecto nos vamos a seguir rigiendo por el libro de la señora Anna Besant, llamado Genealogía del Hombre. Como hemos dicho varias veces, la señora Besant fue directora de la Sociedad Teosófica muchísimos años, escribió muchísimos libros, y la Sociedad Teosófica, como también hemos dicho, fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, autora también de numerosos libros, el más importante, La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar los libros sagrados, que están encriptados, que son simbólicos. Ella era pues una experta en religiones comparadas, e hizo una síntesis de todas las religiones, tomando lo mejor de cada una de ellas, ya que se dice que todas tuvieron su origen en la más antigua de todas, que es la religión hinduista. Esas claves son muchísimas, las más importantes es quizá, o la más famosa, la clave antropológica, que se estudian las ya mencionadas 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Y para volver a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Besant sobre la genealogía intelectual, o sea, sobre la construcción de los cuerpos mentales. Primero vamos a hablar de las jerarquías que intervienen y que construyen este cuerpo y esta evolución intelectual de la humanidad. Dice: queridos amigos, en los últimos días estudiamos 2 aspectos de la genealogía del hombre. La primera vez analizamos su genealogía espiritual, tratando de percibir algunas vislumbres de las numerosas y grandes jerarquías de inteligencias espirituales que cooperaron en el desarrollo del espíritu del alma en su larga peregrinación a través de los mundos. Al día siguiente trazamos el perfeccionamiento de la materia, organizándose esta en formas cada vez más perfectas, y vimos de qué modo estas combinaciones de la materia fueron dirigidas por otras inteligencias espirituales que, habiendo conquistado la materia en su evolución anterior, eran aptas para dominarla y moldearla en beneficio de las desvalidas y recién llegadas almas humanas. Ahora bien, estas 2 líneas de evolución, aproximándose la una a la otra, se hallan separadas por un abismo. La una ha procedido descendiendo de las esferas espirituales, en tanto que la otra ha procedido ascendiendo el limo del lodo de la tierra. Pero ahora se hallan la una frente a la otra, y entre ellas hay un abismo que las separa, mas no existe un puente alguno mediante el cual puedan darse la mano y ponerse en contacto. Esta es la situación en que nos hallamos esta mañana, y esto se halla gráficamente descrito en un antiguo comentario oculto, en donde se dice, comillas: los que moldean al hombre físico en las nuevas manvantaras descienden de los mundos materiales. Estos seres son espíritus inferiores que poseen un cuerpo dual. Son los moldeadores y creadores de nuestro cuerpo de ilusión. Las 2 letras, la moneda, llamada también doble dragón, desciende de las esferas de expectación a las formas proyectadas por los pitris, que son las jerarquías que forman los cuerpos espirituales. Pero estas formas son la manera de una bóveda que no tienen muros ni columnas sobre los cuales descansar. El hombre pues necesita 4 llamas y 3 fuegos para hacer uno sobre la tierra. Es indispensable la esencia de 49 fuegos para ser perfecto. Los dioses de voluntad, los que han dejado las esferas superiores, son los que completan al Manú de ilusión. El doble dragón no tiene dominio sobre la mera forma, es a manera de la brisa
en donde no existen árboles para recibirla o albergarla. No puede afectar a la forma en donde no existe ningún agente transmisor y la forma no lo conoce. Estas formas son como las dos líneas de un triángulo que ha perdido la línea que construye su base. Esta es la descripción contenida en el comentario oculto, referente a la posición en la cual la evolución humana se halla ahora, esto es, arriba el espíritu o doble dragón y debajo la forma física, que no conoce al espíritu que lo cobija. Nada más puede hacerse por medio de ninguno de ellos. Así pues, el alma no puede descender más, el doble dragón no puede respirar la densa atmósfera de la tierra, y la vacía forma, desvalida e insensible, no puede elevarse más. Esta forma se llama Bhuta, la sombra, que no puede subir más arriba la escala de evolución. Es pues la insensibilidad, la debilidad, la impotencia, que pide auxilio del exterior. Y agrega la señora Visa, pero el plan divino para construir al hombre no puede fracasar más aquí que en otros aspectos, y por lo tanto aquellos que son aptos para colocar un puente entre el abismo que existe entre lo espiritual y lo material descienden de las esferas celestes. Ellos construirán el puente del intelecto, el puente de la mente. Ahora bien, esta mente no puede ser dada por los señores del crepúsculo, pues aun cuando la poseen, no existen en ellos por modo alguno tan trascendente que les permita despojarse de ella para ayudar a los demás. Aquellos que pueden ceder su mente es porque la han trascendido, pues solo cuando trascendemos podemos dar. En tanto que nos identificamos todavía con algo, este algo forma parte de nosotros mismos y no podemos hacernos partícipes de él a los demás. Por lo tanto, la mente no puede ser dada por los señores del crepúsculo, los señores de la luna. Es indudable que han obtenido la inteligencia para sí mismos, pero todavía no han alcanzado la etapa en la cual pueden dar esta inteligencia a los demás. Los magníficos versos del libro de Xian, de donde se obtienen todos estos datos, nos bosquejan las dificultades que tuvieron que afrontar a aquellos que tanto hicieron para formar al hombre, a pesar de que entonces habían alcanzado ya la plenitud de sus poderes. Dice así el libro de Xian, o las estancias de Xian, que es un libro antiquísimo de donde se obtienen todos estos conocimientos. Entre comillas, el aliento necesitaba una forma, los padres la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo grosero, la tierra lo moldeó. El aliento necesitaba el espíritu de vida, los lazos solares le infundieron en su forma. El aliento necesitaba un duplicado de su cuerpo, nosotros le damos el nuestro, dijeron los dianes de las jerarquías. El aliento necesitaba un vehículo de deseos. Helo aquí, dijo el desecador de las aguas. Hasta aquí habían llegado, pero el aliento necesitaba una mente para comprender el universo. Nosotros no podemos darla, dijeron los padres. Yo jamás la he tenido, dijo el espíritu de la tierra. La forma se consumiría si yo le diese la mía, dijo el gran fuego. Así que el hombre permaneció una sombra, un Bhuta vacío y sin sentidos. Y cierra las comillas del libro de Xian. Por este motivo se necesitaba el auxilio de aquellos que habían conquistado la mente, que eran los señores de la mente, a fin de que estimulasen y ayudaran a despertar los poderes de la mente latentes en la forma. Al propio tiempo, muchos de ellos se encarnaron en estas formas y así vinieron a ser los reyes, los instructores, los directores de la evolución humana. Ellos serán los antecesores intelectuales, del mismo modo que los pitres lunares fueron los antecesores del cuerpo físico. Y agrega la señora Visa, 18 millones de años han transcurrido desde que los señores de la llama descendieron sobre la tierra. Ahora sabemos que han venido a la Tierra 3 clases distintas de grandes seres e insistiremos por un momento acerca de estos seres, puesto que oculto en su variada naturaleza yace el secreto del desarrollo intelectual del hombre, teniendo en cuenta su influencia sobre estas formas, así como las diversas etapas a través de las cuales dichas formas han pasado. Así podemos, cuando lo comprendamos, resolver el problema de las diferencias que se notan en el desarrollo intelectual de la raza humana. Recordar que entre el número de aquellos que se llaman hombres, allá hay seres que se están extinguiendo rápidamente, hombres tales como los Vedas de Xian, seres que viven en los árboles, que apenas poseen un lenguaje, pues solo profieren gritos inarticulados como los animales. También hay seres tales como los hombres salvajes de Borneo, apenas distinguibles de los monos gigantes, hombres tales como los aborígenes de Australia,
cuya inteligencia está tan poco desarrollada que no recuerdan lo que han hecho el día anterior, que no saben contar más que hasta 2, ya que 1 y 2, más allá del 2, significa todo para ellos. Así que comparada a estos individuos que son clasificados y correctamente clasificados como seres pertenecientes al género humano, como hombres tales, con hombres tales como Newton, como Descartes, con hombres tales como los antiguos grandes instructores de la India, como el gran Rishi Vyasa, quien todavía usó la forma humana, y tomar los grandes instructores, los grandes místicos, y colocarlos al lado de estas razas retrógradas que van desapareciendo por momentos. Parece que la palabra humano apenas puede abarcar estos dos tipos de hombres. Parece que la diferencia de inteligencia es demasiado grande para poder ser explicada solamente por la evolución. Por lo tanto, solo nos será dable resolver este problema por medio de la comprensión del misterio de la inteligencia, del misterio de los hijos de la mente. Ahora bien, los seres que vienen a la Tierra son llamados por este último nombre. Se les llama Manasaputras, que literalmente quiere decir los hijos de la mente. Sin embargo, este nombre por sí solo únicamente nos da la idea de que estos seres estaban dotados de mente, y esto ha producido bastante confusión en la mente de nuestros estudiantes, debido a que a algunos Manasaputras se les aplican los más elevados calificativos. Se les llama por nombres que denotan la más elevada inteligencia espiritual, al paso que también se da este mismo nombre a seres que evidentemente tienen una muy limitada inteligencia. Así que debéis tener en cuenta que el nombre Manasaputra solo significa lo que dice, un hijo de la mente, esto es, un ser que posee mente, que posee inteligencia, pues el mismo modo de la palabra hombre es un término genérico que abarca un gran número de tipos humanos y nada nos dice con respecto al grado de desarrollo del hombre. Lo mismo sucede con el término Manasaputra empleado por el Ela Blavatsky, siguiendo la costumbre de los antiguos lingüistas, teniendo este término una muy amplia significación, abarcando muchísimos grados de progreso en la escala de la inteligencia. Dividamos pues las primeras 3 grandes clases de seres que se hallan muy por encima de nuestra humanidad cuando llegan a nuestro globo. La cuarta clase la constituyen los Pitris solares de la luna. A estos pertenecen a la primera clase, se les llama los hijos de la noche, los hijos de la sabiduría tenebrosa, los señores de la sabiduría tenebrosa, y la palabra tenebrosa o noche les es aplicada una y otra vez. Hablando con entera exactitud, este adjetivo debería ser empleado para distinguirlos de los otros Pitris, los cuales constituyen la segunda clase de los Manasaputras, y son llamados los señores de la llama, o los hijos de la sabiduría. A fin pues de evitar confusiones, emplearé este adjetivo cuando se trate de la primera clase. Esta primera clase la constituyen los asuras, los nacidos del cuerpo de Brahma, los cuales una vez rechazados se convirtieron en el cuerpo de la noche. Si examinar las escrituras indas, veréis que de ellas se habla de seres a quienes se llaman asuras, los cuales juegan un papel muy importante en la primitiva historia del mundo, abarcando este nombre asuras, una clase mucho más numerosa de aquella con la cual nos encontramos en el presente momento. Vale la pena de que nos detengamos a reflexionar un momento acerca de este asunto, puesto que la influencia del moderno pensamiento religioso ha lanzado un tinte tenebroso sobre este nombre y ha hecho caso equivalente al diablo, entre comillas, cristiano, entidad que no tiene representante en el hinduismo. Así que la palabra asura se deriva de asu, aliento, vida, significando asumai, simplemente un ser viviente. Y en el Rig Veda, el más importante de los libros de la India, Varuna, Indra y Agni son llamados asuras, seres vivientes, y esto designa seres espirituales, más en modo alguno a los que son malos. La verdad es que posteriormente los asuras y los suras se presentan en abierta oposición entre sí, puesto que sus funciones en evolución fueron distintas. Además, los suras eran sobre todo mucho más pasivos que los asuras, más movidos por el sentimiento de la unidad y de un objetivo colectivo, de aquí que se someten más dócilmente a las leyes del sistema, prosiguiendo metódicamente su labor uniforme y conservando las cosas en statu quo. Por el contrario, los asuras son turbulentos, agresivos, de carácter independiente y separatista, predispuestos al descontento, ansiosos de cambio. Así que los asuras representan el orden, el progreso,
por cuyo motivo se hallan constantemente en la abierta oposición, aunque en realidad son ambos igualmente necesarios. Recordaréis que en el sondeo del océano los asuras estaban a un extremo de Shesha y los suras al otro, ocupados ambos en dicho sondeo, y que tuvo lugar un combate para obtener la amrita, o sea, el néctar de la inmortalidad, el cual fue negado a los asuras, por más que ellos deseaban ardientemente saborearlo. Veamos por qué les fue negado. El principio que está encarnado en los asuras, o sea, su misma esencia, su característica dominante, es ahamkara, o sea, el yo construyendo una potencia independiente, el deseo de estar separado. Esta es la fuerza que brilla en ellos, su sello característico, y por medio de él podéis reconocerlos. Ellos son siempre rebeldes, y donde quiera que ellos están, hay lucha. Así que esta separación, este deseo de separación, se desarrolla en la lucha, en el aislamiento, en la rebelión, y pone en acción todas las fuerzas rebeldes, y de esta suerte forma el yo. Así que llega un momento en que este yo comprende que la más noble y ventajosa manifestación de sí mismo está en la voluntad divina, reconoce esto, que él es el yo del universo, y entonces el asura rompe los lazos de la materia y conoce que es uno con el Supremo, con que creaba. Entonces puede beber el néctar de la inmortalidad que constantemente es vertido en la copa de la unidad única, el cual puede ser bebido por aquellos con quienes la separatividad no se ha desarrollado todavía, así como para aquellos que la han trascendido, mas no por aquellos en quienes ella se halla triunfante y que constituye su misma esencia, los egoístas. Estos son pues los seres que constituyen la primera clase de los manasaputras que descendieron a nuestra tierra. Ellos habían desarrollado una extraordinaria inteligencia, habían alcanzado la etapa humana en la primera cadena planetaria y durante incalculables eones de tiempo se habían desarrollado y progresado, pasando a través de las más sutiles esferas, desempeñando el papel de Pitris Barshad en la segunda cadena, el del Pitris Agnisbata en la tercera, y en la nuestra vinieron como los hijos de la sabiduría tenebrosa, para asistir a la tremenda lucha de la cuarta cadena en su cuarta ronda y cuarto globo, o sea, el punto non plus ultra, separatividad de la materia y del triunfo del yo. Cuando los hijos, entre comillas, reciben la orden del logos planetario de que deben crear sus imágenes, entre comillas, dan principio a la última lucha para obtener la independencia, la lucha que en su conclusión les demostrará la verdadera naturaleza del yo. Ellos no quieren crear, y dice entre comillas, una tercera parte rehúsa, 2 obedecen, y la maldición es pronunciada. Nacerán en la cuarta, sufrirán y harán sufrir. Ellos serán los señores de la faz oscura de los atlantes y lucharán contra los señores de la faz resplandeciente, y por medio de su terrible y desastrosa derrota aprenderán la lección final, volviendo a buscar la unidad a través de las más avanzadas razas humanas. Así pues, estos asuras constituyen la quinta de las grandes órdenes creadoras, la de Makara, con justicia llamada la más misteriosa de todas. Y ahora hasta la señora empieza a estudiar la segunda clase de los manasaputras, que dice que es aquella que está conocida por los teosofistas bajo el nombre de Pitris Agnisbata. Ellos son del fruto de la segunda cadena planetaria, nacidos del cuerpo de luz o del día de Brahma, espléndidos, radiantes seres, Pitris de los Devas, los suras de las más sutiles esferas, semejantes de Devas en sus esferas, y por naturaleza con un sentimiento de la unidad más fuertemente arraigado que el de la separatividad. En la evolución ocupan diversos grados, siendo los unos más avanzados que los otros. Constituyen una parte de la sexta orden creadora. La historia antigua se les llama por diversos nombres. El ocultista lo llama los hijos de la sabiduría, no de la tenebrosa, teniendo en cuenta esto. Los señores de la llama, los hijos del fuego, los dianis del fuego, el entre comillas corazón del sistema. También se lo llama triángulos, debido a que los tres aspectos, Buddhi, Atma y Manas, están todos activos en ellas, los cuales en la Tierra se convierten en pentágonos, puesto que Manas se hace dual y Buddhi se refleja en Kama, y de esta suerte se hacen quíntuples. No pueden darle la almada al hombre, es una tarea demasiado elevada para ellos, pero mandan su energía en materia etérea. De esta manera forman el verdadero plasma humano, proporcionando así el plasma espiritual.
el lado de la vida de los átomos permanentes que fluye, entre comillas, del séptuple hombre celeste. Lo llama además los señores de profunda meditación, los señores del yoga. Ellos son los vírgenes, los kumaras que no pueden crear al hombre de carne cuando Brahma desea poblar la tierra, pues son demasiado puros y sutiles para llevar a cabo semejante tarea. En la tercera cadena formaron los hombres de la misma, pero en la presente la materia es tan densa y ellos son más sutiles. Después de llevar a cabo su tarea en la tierra, la tarea de que hablaremos después, renacieron como hijos de Marichi o de Pulushya, como dicen algunos, y se convirtieron en los pitris de los devas. Pues su morada celeste es Virajaloka, siendo llamados posteriormente los Vairajas, otro de los muchos sobrenombres. Así que muchos son las formas que han asumido y muchos son los nombres en los Puranas. Ellos son los Ajitas, los Satyas, etc. Y pasa después la señora Vicen a hablar de la tercera clase de Manasaputras, que la constituyen los seres que descienden a nuestra tierra procedentes de una cadena planetaria. No son como las otras dos clases los resultados de la evolución de nuestras propias cadenas en sus primeras fases, sino que proceden de fuera, proceden de la cadena de la cual el planeta Venus, Shukra, es el globo de. Así que en la historia habréis quizá notado ciertas frases que demuestran la existencia de relaciones entre nuestra Tierra y el planeta Venus. Habéis leído que Venus fue el preceptor de los asuras, danavas y daitas, y además que Venus se encarnó como Ushanas en nuestra Tierra. Pregunta la señora Visan, ¿cuál es el significado de estas tan aparentemente confusas palabras? Y allí dice, esto se refiere a la tercera clase de Manasaputras, o sea, la evolución de Venus es anterior a la de nuestro globo, después un planeta más antiguo que el nuestro, puesto que se halla en la séptima ronda, en tanto que nosotros solo nos hallamos en la cuarta, por cuyo motivo y en virtud de que la evolución de la humanidad ha alcanzado su grado de desarrollo mucho más elevado que el nuestro, puede obrar como un padre sobre la Tierra. De aquí que se diga que Venus adoptó a la Tierra como hija, debido a que la Tierra es su hermana más joven. Esto, traducido en lenguaje más inteligible, significa que Venus mandó a la Tierra algunos de sus propios hijos, hombres que poseían un poder, un conocimiento maravillosos, hombres de su séptima ronda. Así que Venus mandó esos hombres a la joven Tierra a fin de que obrasen en ella como instructores de la humanidad. El deber de estos hombres no era el de sembrar los destellos de la mente, sino el de tomar cuerpos en la tierra y convertirse así en los instructores y guías de su infantil humanidad. Ellos descendieron a la tierra cuando su tercera raza estaba bajo la tutela de Shukra, el planeta del cual procedían, constituyendo una brillante y espléndida hueste que, atrayendo en torno de sí materia diáfana, transparente, se construyó vestiduras externas a través de las cuales brillaban sus sutiles y radiantes cuerpos. El principal de ellos, su jefe, es conocido bajo diversos nombres místicos en los escritos antiguos. El Blavatsky lo llama el pedestal de la jerarquía oculta, el frondoso árbol Vayán, porque por él, por su creación de los hijos de la voluntad y del yoga, fue formada la jerarquía oculta que protege a la tierra, la cual es el árbol de la vida bajo el cual hallamos nuestro refugio. Lo llama también el gran iniciador, porque solo de él procede el poder de la verdadera iniciación. Por estos y otros hombres descriptivos se les designa en su misteriosa existencia. A veces se le llama el Virgen, el Kumara, el solo y único sobre todos los demás. En torno de él se agrupan una muy pequeña hueste de seres procedentes de su misma esfera, de su mismo planeta, los cuales descienden a la Tierra para trabajar con él, para el desarrollo de la humanidad. Así pues, la humanidad de la cuarta ronda no se había desarrollado lo suficiente para poder proporcionar a algunos de sus hijos para llevar a cabo la gran empresa. Todos necesitaban ser enseñados, ninguno de ellos podía enseñar. De aquí la necesidad del auxilio exterior, y esta pequeña hueste de seres constituye lo que se ha venido a llamar el plantel de los adeptos, el núcleo de la primera gran logia blanca de la Tierra, la cual desde aquel día, hace de esto más de 18 millones de años, hasta el presente, en este moderno siglo XX,
jamás ha cesado de funcionar, jamás, y ha cambiado su carácter. Es la única suprema logia de los guías e instructores de la humanidad, sin los cuales la evolución espiritual sería prácticamente imposible, sin los cuales cualquiera yacería en las tinieblas y durante largas edades no podría hallar el camino que conduce al Supremo. Estos seres, pues, los hijos de Venus, son los que constituyen la tercera clase de Malasaputras, o sea, el núcleo o base de la gran logia blanca. Y por último añade la señora Bizan. Además hay otras clases de Malasaputras, y estos son los Pitris solares de la luna. Están divididos en dos grandes clases según su estado evolucionario. Estos seres pasaron al nirvana lunar durante el periodo que medió entre la cadena lunar y la terrestre, y permanecieron allí además durante todo el inmenso lazo de tiempo que abarcan las 3,5 rondas de la cadena terrestre que han pasado. Acerca de este punto dice el maestro, entre comillas, estos fracasos han progresado, se han espiritualizado demasiado para poder ser lanzados forzosamente desde el estado dianchoánico al vórtice de una nueva y primordial evolución a través de reinos inferiores. Los éxitos, entre comillas, de la luna fueron los Pitris lunares, los señores del crepúsculo. Si el resto, fracasos, entre comillas, comparativamente hablando. La segunda clase de estos Pitris encarnó en la humanidad terrestre, después de la separación de sexos de la tercera raza. Y la primera clase no durante la cuarta raza, la Atlante. Sin embargo, desde las primeras etapas de la actividad de la Tierra, en esta cuarta ronda, vagaban en torno de ella, como si esperasen el momento en que sus tabernáculos estuvieran prontos para recibirlos. Así pues, este es un resumen del tipo de jerarquías celestiales que van a dirigir el desarrollo intelectual de la especie humana.